Hola a todos, hoy quería actualizar el esquema de cartera que se propone tanto a las cuentas asesoradas como a las cuentas administradas. Tener un esquema de cartera es muy importante porque nos permite organizar nuestras decisiones de inversión a lo largo del tiempo. Cuando invertimos estamos expuestos a mucha información, eso puede generar confusión, pero si tenemos un esquema de cartera, un método de inversión, vamos a poder definir con criterio y con fundamento en qué invertir, ¿sí? Puntualmente el esquema de cartera permanente lo que busca es simplificar la gestión de nuestras inversiones y es un modelo que me gusta y me resulta cómodo porque por lo general la mayoría tiene poco tiempo para dedicar a la gestión de las inversiones. Entonces, en esta presentación vamos a ver una definición de lo que es un esquema de cartera y cuáles son los objetivos que se persiguen, por qué tener un método para organizar nuestras inversiones, cuál es la filosofía de inversión que se utiliza para administrar tanto las cuentas asesoradas como las cuentas administradas, cuál es la estructura de cartera, aquí vamos a detallar tanto como sea posible cómo se compone la cartera, cuáles son los parámetros de esa cartera para ilustrar un poco más cómo funciona, cómo está diseñada, y finalmente cuáles son las propuestas o las soluciones que como asesor brindo para aquellas personas que no tengan tiempo para diseñar su cartera de inversión. Bien, por cartera entendemos un conjunto de inversiones que se complementan entre sí para lograr uno o varios objetivos al momento de invertir. Entonces noten que no se trata de una diversificación o combinación al azar, sino que esa combinación de activos está pensada en base a los objetivos que se quieren lograr. Y la llamamos permanente porque se mantiene una combinación de inversiones que intenta desempeñarse relativamente bien en cualquier escenario económico. Ese esquema de cartera es prácticamente fijo e inamovible y se parte de la base de que es poco probable predecir qué sucederá. Por esto se diseña una cartera todoterreno, ¿sí? Se diseña una cartera, una combinación de activos que lo puede hacer relativamente bien indistintamente la situación económica, indistintamente si la economía crece o está en recesión, indistintamente si hay alta inflación o baja inflación. Por lo general, cuando empezamos a invertir, se asocia la idea de invertir con tratar de predecir qué va a suceder para luego seleccionar la inversión ganadora. Bueno, eso es prácticamente imposible de hacer. Tenemos todas las probabilidades en nuestra contra y resulta desgastante y no da tranquilidad al inversor. Por el contrario, partimos de esta base. No gastamos nuestro tiempo y energía en predecir qué va a suceder, sino que enfocamos nuestro tiempo y energía en armar una combinación de activos robusta que lo puedan hacer relativamente bien en cualquier escenario económico, ¿sí? No se persigue maximizar la rentabilidad, comprar el activo ganador, sino mantener un equilibrio entre una rentabilidad aceptable y un riesgo lo más bajo posible, ¿sí? Cuando invertimos no solamente tenemos que analizar la rentabilidad, también el riesgo al que nos exponemos. Pasando a cuáles son los objetivos de cartera. Es muy importante tener los objetivos bien en claro para luego tomar decisiones de inversión acorde a esos objetivos. El principal de todos es proteger el valor de los ahorros, ¿sí? Para ganar hay que empezar por no perder. Aunque esto parezca lógico, se suele tomar decisiones de inversión que pone en riesgo nuestros ahorros, sobre todo cuando perseguimos los activos que están de moda, ¿sí? Nos exponen a una alta probabilidad de perder parte importante de nuestro capital. Otro objetivo es obtener una ganancia real en dólares. Buscamos una rentabilidad en dólares porque estamos invirtiendo a largo plazo. Y esa rentabilidad tiene que ser mayor que la inflación de Estados Unidos, ¿sí? El dólar, al igual que cualquier otra moneda, se deprecia, ¿sí? Por lo tanto, la rentabilidad a obtener debe ser mayor que la inflación norteamericana. Otro objetivo es disminuir el riesgo tanto como sea posible, ¿sí? No solamente buscamos rentabilidad, buscamos atenuar el riesgo para dormir tranquilo por las noches, para estar tranquilo respecto a nuestras inversiones. Hay distintos tipos de riesgo. El principal en Argentina es el riesgo cambiario. Cuando invertimos en Argentina no solamente tenemos el riesgo del activo en el cual invertimos, sino que también estamos expuestos al riesgo cambiario. Hay ocasiones donde el tipo de cambio fluctúa de manera muy importante y se corre el riesgo que en una corrida cambiaria
estemos comprando o convalidando un tipo de cambio muy elevado, un tipo de cambio de overshooting. Cuando luego la situación se estabiliza, el tipo de cambio desciende pronunciadamente y en las cuentas comitente, en las cuentas de inversión, pueden quedar pérdidas muy significativas a consecuencia de la volatilidad del tipo de cambio, ¿sí? Otro tipo de riesgo a gestionar es el riesgo país, por lo tanto incorporamos inversiones que estén asentadas fuera de Argentina y luego tenemos el riesgo propio de cada empresa en la cual se invierte, por lo tanto en cada empresa se la analiza para seleccionar compañías que tengan un modelo de negocio que esté en crecimiento, que lo haya hecho bien en el pasado, que tenga bajo endeudamiento y sobre todo determinar cuál sería el precio justo al cual se debería comprar. Por esto no ponemos todos los huevos en una misma canasta, ¿sí? Por eso diversificamos para atenuar todos estos tipos de riesgo. Tengamos presente que el riesgo al invertir no se puede eliminar por completo. En cualquier inversión hay riesgo, incluso cuando hacemos un plazo fijo hay un riesgo. Si no hubiese riesgo en la inversión no habría rentabilidad. Otro objetivo que se persigue y muy importante es trabajar con un método de inversión que nos permita simplificar el proceso de invertir e invertir con tranquilidad, ¿sí? Esto para poder sostener la inversión durante muchos años sin que nos agotemos en el camino, ¿sí? Ahora bien, para simplificar e invertir con tranquilidad y con convicción se requiere de comprender y aprender antes de empezar a invertir cómo funcionan los diferentes negocios en bolsa, cómo funciona el mercado en su conjunto y, muy importante, cómo funcionan los sesgos del inversor, es decir, cómo nuestras emociones distorsionan nuestras decisiones de inversión y nos hacen tomar decisiones de inversión muchas veces erradas, ¿sí? Por la forma en que nuestra mente funciona. Esta es una de las partes más difíciles de dominar, porque lo que parece lógico en la bolsa no es así, ¿sí? Por otra parte, otro objetivo que se persigue es formar un fondo de retiro, ¿sí? Para complementar nuestros ingresos el día de mañana con ingresos pasivos que provengan de nuestra cartera de inversión. Este tipo de objetivo es opcional y va destinado a aquellas personas que se proyectan invertir durante muchos años. El plazo objetivo ideal son unos 25 años aproximadamente, como para formar un capital lo suficientemente grande que dé una renta pasiva adecuada para cubrir nuestros gastos de vida. Con respecto a simplificar las inversiones, esto es importante porque muchas veces se nos genera la sensación de que si el método de inversión es complejo, si planteamos alguna teoría de inversión compleja, va a funcionar mejor. Y por lo general, en la práctica, cuanto más simple mantengamos el método de inversión, más eficiente resulta. Para aquellos que no están en tema, en bolsa hay dos grandes modalidades para invertir. Podemos actuar como prestamista, es decir, presto mis ahorros a cambio de intereses. Entonces aquí lo relevante que tenemos que analizar es si el deudor me puede pagar el capital prestado y los intereses pactados. Para actuar como prestamista tenemos el mercado de bonos y de letras. Y la otra modalidad para invertir es ser socio, ¿sí? Participo en el capital de una compañía. Aquí lo relevante que tenemos que analizar es si esa compañía va a crecer en los próximos años, ¿sí? Para participar como socio está el mercado de acciones y el mercado de CDRs. Resulta más simple invertir como prestamistas y es más complejo invertir siendo socios porque el análisis es más complejo, ¿sí? En todas las situaciones, antes de invertir, hay que tomar decisiones con fundamento, ¿sí? Hay que hacer un par de cuentas para comprender cuánto vamos a ganar y cuál sería el precio de compra adecuado para obtener esa rentabilidad. Y también tenemos que tratar de comprender cuáles son los riesgos que se asumen. Si no estamos en tema, tenemos que apoyarnos en algún asesor de cuenta. Para ilustrar un poco más cómo funcionan las inversiones, podemos hacer un par de analogías. Por ejemplo, comprar una letra es similar al plazo fijo tradicional que hacemos en el banco. Comprar un bono SER es similar a un plazo fijo UVA que hacemos en el banco. Una obligación negociable, prestar nuestros dólares a una empresa privada, sería como tener una propiedad cuyo alquiler nos pagan en moneda dólar billete.
Y comprar acciones o CDRs, que son acciones extranjeras, equivale a comprar un terreno, donde necesitamos inmovilizar la inversión durante mucho tiempo para que ese activo se revalorice y poder venderlo a un precio superior, ¿sí? Nuestra ganancia es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Cuanto más bajo sea el precio de compra y más alto el precio de venta, mayor la ganancia. Entonces, estos instrumentos que cotizan en bolsa permiten obtener una renta superior a medios tradicionales de inversión, pero si se gestiona adecuadamente los precios de compra. Aquí es donde muchos fallan, ¿sí? Invierten sin hacer ningún tipo de análisis, ¿sí? Si compramos caro, difícilmente obtengamos una buena rentabilidad o incluso podríamos tener pérdidas. Y combinando dos o más de estos instrumentos, podemos comenzar a armar una cartera de negocios, una cartera de inversión para proteger el valor de nuestros ahorros y obtener una ganancia adicional. El siguiente tema es por qué tener un método de inversión. Una vez que hemos definido los objetivos con precisión a la hora de invertir, tenemos que diseñar una estrategia para alcanzar esos objetivos. Tener una estrategia implica tener un método de inversión, es decir, un cómo vamos a alcanzar esos objetivos, y tener una estrategia implica tener un plan de inversión, ¿sí? Entonces, antes de empezar a armar una cartera de inversión, hay que planificar, hay que analizar lo siguiente. ¿En qué empresa vamos a invertir? Y acá hay que simplificar en el sentido de que tenemos que seleccionar empresas cuyos negocios sean simples de comprender para luego poder aplicar el análisis fundamental. Hay empresas que están muy en modas, que están siempre en los titulares de los diarios, pero sus negocios son muy complejos de entender, de analizar, y por lo tanto cuando se quiere aplicar análisis fundamental se hace mucho más difícil. También tenemos que definir cómo vamos a diversificar nuestra cartera de inversión. Diversificar no implica poner un poquito en cada cosa, la diversificación tiene que ser estratégica y lo más acotada posible, porque luego cada inversión que esté en la cartera hay que darle un seguimiento trimestral. Hay que definir qué precio máximo estaremos dispuestos a pagar. Es muy importante porque el precio determina la rentabilidad de la inversión. Y también definir cuándo vamos a vender, si vamos a mantener un bono al vencimiento o lo vamos a vender cuando llegue a determinado precio. Y es muy importante en bolsa entender la diferencia entre precio y valor. Esto es fundamental. Precio es la cotización que vemos en la pantalla del broker y es lo que nosotros tenemos que pagar para acceder a la inversión. Pero otra cosa es el valor, lo que realmente vale esa inversión en base a sus fundamentos, ¿sí? Si conocemos el valor, vamos a tener criterio para definir si el precio es caro o barato. Si algo vale 100 y nos los quieren vender a 120, bueno, está caro. Si algo vale 100 y nos lo ofrecen a 80, bueno, está barato. ¿Por qué podemos decir si está caro o barato? Porque tenemos una medida de referencia para confrontar. Esa medida es el valor del activo. Ese valor se calcula por análisis fundamental. Entonces, si no podemos responder a estos interrogantes antes de empezar, las decisiones de inversión pueden quedar atadas al azar, al me parece que o al siento que, y cuando empezamos así estamos improvisando, no estamos invirtiendo, estamos improvisando. Llegará un punto donde no sabrás cómo continuar gestionando tus inversiones. Tengan presente que invertir es hacer negocios, estamos comprando negocios, por ende debo analizar el negocio, comprender su rentabilidad y cuáles son sus riesgos, cuánto vale ese negocio para saber si la cotización es cara o barata, para luego decidir si voy a comprar o no. Lo que no debería suceder es lo que ocurre con frecuencia. Por ejemplo, escucho que o leo que el litio es el mineral del futuro por los autos eléctricos. Voy y compro una minera de litio. Y en ningún momento analicé la industria de la minería, en ningún momento analicé si la minera es rentable o si la rentabilidad es suficiente. Estoy dando por hecho de que el litio es el mineral del futuro. Eso no es invertir, ¿sí? Eso es comprar al azar prácticamente. En el día a día hay un exceso de información en los mercados, demasiado. Entonces, contar con un modelo de cartera de inversión te va a permitir dar respuesta al clásico interrogante ¿en qué invertir? Podemos hacer una analogía de que armar una cartera de inversión es como cocinar.
Si nos sujetamos a la receta de cocina, si colocamos todos los elementos que nos dice la receta, respetando las proporciones y aplicando una buena técnica de cocción, vamos a llegar al objetivo sin problema. Y cuanto más practiquemos esa receta, mejor nos va a salir. Y lo mismo pasa con una cartera de inversión. Es como tener una receta donde tenemos que seguir las instrucciones, sin desviarnos con el ruido de mercado. No importa el método de inversión que utilices, hay varios métodos de inversión, simplemente hay que seleccionar uno, el que sea más cómodo, en mi caso el modelo de cartera permanente, porque es la que menos tiempo requiere a largo plazo. Lo importante es que tenga un método para guiar tus decisiones de inversión, para que no sean al azar. Y luego, una vez que adoptamos un método, la parte más difícil es ser fiel al método. No desviarse con los cantos de sirena, con las distintas noticias que vamos escuchando en el día a día que nos pueden hacer dudar sobre nuestro método de inversión. Aunque ser fiel al método no implica ser rígido. Cualquier mejora que se pueda hacer sobre ese método, respetando su estructura, es bienvenida, ¿sí? Si descubrimos una empresa que nos resulta mejor para nuestra cartera, bueno, la vamos a incorporar. Si alguna empresa que tenemos en cartera deteriora su fundamento, bueno, la vamos a quitar. Si conviene más tener bonos que ajustan por inflación que bonos en dólares, bueno, lo vamos a incorporar, ¿sí? No somos rígidos. Entonces, invertir, como verán, requiere de paciencia, lo cual no todos tienen, y también requiere de conducta, de sujetarse y ser fiel a un método de inversión, ¿sí? Indistintamente lo que se escuche afuera. Por lo tanto, invertir no es algo divertido, incluso para aquellos que no les gusta el tema de analizar, puede ser algo tedioso. El siguiente tema es la filosofía de inversión que aplico para gestionar carteras. Tener una filosofía es tener pautas que guían nuestras decisiones como inversores, ¿sí? Nos otorga un norte. Nos ayuda a tomar decisiones de inversión en un entorno de exceso de información e incertidumbre, como lo es el mercado de capitales. El papel del inversor es gestionar la incertidumbre, ¿sí? Tomar decisiones de inversión hoy sin tener certeza de lo que va a acontecer a futuro. El papel del inversor no es adivinar el futuro o invertir solo cuando exista claridad, porque este momento no va a llegar nunca. Entonces, si enumeramos nuestras filosofías de inversión, la primera de ellas es método de inversión Value Investing o inversión en valor. Invertimos en compañías de calidad, es decir, modelos de negocio robustos, con bajo endeudamiento, con ventajas competitivas, empresas que estén radicadas en industrias que estén en crecimiento, con buen historial de rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Invertir en compañías de calidad y a un precio de compra razonable. El precio es fundamental porque del precio va a depender la ganancia futura. Si lo comparamos con el valor que el negocio posee, ¿sí? Entonces, para comprender si el precio de compra es razonable, si es barato o caro, tenemos que conocer cuánto vale el negocio. Y para conocer cuánto vale el negocio, aplicamos análisis fundamental. Como técnica de valoración, personalmente utilizo la valoración por ratio y el descuento de flujo de fondos. Sobre este tema, que es muy amplio, hay bibliografía o diferentes cursos. Para las cuentas asesoradas le pongo a disposición una planilla de inversiones donde los cálculos ya están hechos para simplificarle la labor. Otra filosofía es la estrategia de inversión contrarian, es decir, operar en contra del mercado. Los inversores contrarian buscan oportunidades para comprar en un mercado bajista, cuando hay mucho pesimismo, cuando todos se retiran, ahí es donde están los precios de compra más bajos y por ende nos beneficia como inversores porque potenciamos la rentabilidad al comprar a un precio muy bajo y achicamos el riesgo. Y el contrarian aprovecha para vender en los mercados alcistas, cuando hay mucho optimismo, cuando todo el mundo está en la bolsa invirtiendo, motivado por los titulares de las altas rentabilidades que se obtienen en bolsa. Por lo general ahí los precios están excesivamente elevados y suele ser un buen momento para tomar ganancias en algunos activos que están en la cartera. Entonces, esta filosofía contrarian permite cumplir con la lógica básica de la inversión, comprar barato para vender caro. En los hechos, en el día a día, el que no comprende suele hacer todo al revés. Al comprar el activo que está de moda, el activo que no para de subir de precio,
por lo general está comprando caro. Cuando el activo empieza a bajar, se asusta porque no comprende lo que está haciendo y termina vendiendo a un precio más bajo. Es decir, hizo todo al revés. Ahora bien, ser contrarian no implica necesariamente hacer lo contrario a lo que hace la mayoría. Por ejemplo, comprar cuando todos venden. Ser contrarian puede consistir simplemente en sacar una conclusión diferente al consenso del mercado. Es decir, tener una opinión diferente a lo que opina la mayoría. Armar una estrategia de inversión diferente, una estrategia propia. Entonces, ser contrarian implica invertir con un criterio propio e independiente, no seguir lo que hacen todos, ¿sí? Otra filosofía de inversión es la de la cartera permanente que vengo comentando. No intentamos predecir qué va a pasar. En su lugar, enfocamos nuestro tiempo y energía, dos recursos sumamente escasos en la vida de cualquier persona, enfocamos nuestro tiempo y energía en combinar inversiones que puedan lograr que la cartera en su conjunto se desempeñe satisfactoriamente bien en cualquier entorno económico. En este tipo de carteras se incluyen dos conjuntos de inversiones. Un grupo que se desempeñará bien si la economía marcha bien. Y un segundo grupo que se desempeñará bien si la economía marcha bien. Si marcha mal, perdón. ¿Sí? Si el plan económico que ejecuta el funcionario sale bien, bueno, vamos a tener activos que se van a desempeñar bien. Pero si el plan económico sale mal, vamos a tener una tanda de activos que se van a desempeñar bien en ese escenario. Entonces, las inversiones de mal desempeño, que van a estar a la baja, serán una oportunidad para invertir comprando a bajo precio. Y las inversiones de buen desempeño que tengamos en la cartera estarán a disposición por si necesitamos retirar dinero, vamos a tener un activo que lo esté haciendo bien, por lo tanto no lo vamos a tener que mal vender a un precio bajo. Y esas inversiones a las que le van bien van a servir para atenuar las crisis, ¿sí? O sea, vamos a tener activos que van a bajar de precio, pero activos que van a subir. Compensando ambas rentabilidades, vamos a tener una cartera más estable, con menos volatilidad. Esto explicarlo en el aire resulta un poco complejo, pero en la práctica se visualiza mejor. Por supuesto que hay excepciones. Cuando abordamos crisis de mercados muy fuertes, como la del 2008, por mucha diversificación que tengamos en la cartera, como la crisis es muy grande, afecta a todos los activos. Todos los activos van a tener una cotización a la baja, pero bueno, son situaciones excepcionales, pero que suelen acontecer en la vida de un inversor, ¿sí? Hay que estar preparado para esas situaciones extremas. Por lo general, una crisis fuerte dura hasta 2 años en el mercado de valores, ¿sí? No obstante, esos 2 años es una gran oportunidad para acumular buenas inversiones a muy bajos precios. Lo que quiero decir es que por muy bien diversificada que esté la cartera, en una crisis fuerte todos los activos van a bajar de precio. El modelo de cartera permanente en el cual nos inspiramos fue diseñado en el año 87. De esta manera partimos de un modelo que lleva funcionando ya más de 30 años en el mercado, donde la robustez de su planteamiento está comprobada a lo largo de 30 años y es una filosofía de inversión que es muy utilizada en Estados Unidos. A su vez, utilizamos una variante de este modelo de cartera permanente, que es el modelo de cartera de 4 estaciones, All Season Portfolio, y fue diseñado por Ray Dalio. Personalmente me baso más en este modelo de cartera. También pueden encontrar mucha información en internet e incluso hay libros muy interesantes sobre este tema. Otra filosofía que ya la he mencionado es simplificar, simplificar y simplificar. A más aprendemos, más simplificamos nuestras inversiones. A más comprendemos cómo funciona el mercado, menos operaciones hacemos, menos tocamos nuestra cuenta comitente, menos miramos nuestra cuenta comitente. Solo necesitamos un buen planteo inicial de la inversión y un buen seguimiento. Nos inclinamos por métodos que sean simples para invertir, que puedan ser sostenidos a través de los años sin desgastar al inversor con operaciones complejas o excesivas. Evitar tener que estar muy pendiente de las inversiones para enfocar nuestro tiempo y energía en nuestro trabajo, para ganar más y para poder invertir más, y para enfocar nuestro tiempo y energía en nuestra vida personal, ¿sí? Lo importante es el tiempo que permanecemos invertidos
para dejar que el efecto del interés compuesto haga crecer nuestros ahorros. No necesitamos una gran tasa de rentabilidad. Con una tasa de rentabilidad modesta, normal, del 8 al 10% anual en dólares, a través de los años, con el efecto del interés compuesto, nuestro capital puede crecer de manera significativa. En materia de inversiones, nadie te paga más por hacer las cosas complicadas. Cuando estamos empezando sin querer, pensamos complicado y eso nos puede llevar a obtener operaciones de baja rentabilidad y que no son sostenibles en el tiempo porque nos desgastamos. Empezamos con mucho entusiasmo, pero luego nos cansamos. Sobre el tema simplificar las inversiones, hice una presentación. Hacer nada es una buena estrategia y podrán encontrar el link en la descripción de este video. Continuando con la filosofía de inversión, no sobreoperamos la cuenta comitente. Vender es la excepción. Vendemos cuando hay un precio excesivamente elevado que amerita vender, tomar ganancia, o vendemos si el negocio en el cual estamos invirtiendo se está deteriorando, es decir, sus fundamentos se deterioran. No hacemos rotaciones de cartera, salvo excepciones. Más se comprende cómo funciona la bolsa, menos se opera. La mayor parte del tiempo la dedicamos a analizar los negocios que tenemos en cartera y en darle seguimiento. Ante la duda e incertidumbre, no hacemos nada, ¿sí? Hasta que la situación de mercado se aclare. Muchas veces surgen hechos de mercado de manera repentina que generan una gran incertidumbre y ponen nerviosos a los inversores, muchos venden queriendo salir. Bueno, nosotros no hacemos nada hasta obtener más información y más claridad sobre lo que está pasando y si esos hechos realmente afectan a los negocios en los cuales estamos invirtiendo, ¿sí? Entonces, no invertimos impulsado por miedo, por exceso de optimismo o por FOMO. FOMO es el miedo a quedarse afuera, ¿sí? Vemos que todos están ganando con una inversión y vamos y también la queremos comprar porque queremos ser parte de eso. Entonces, todas estas situaciones, el miedo, el optimismo o el FOMO, juegan en contra del inversor que no domina sus emociones, ¿sí? El análisis y comprensión nos ayuda a mantener la racionalidad en las decisiones de inversión. Por eso necesitamos de un método de inversión, de un plan de inversión y de comprender cómo funciona el mercado de valores y cómo funcionan nuestras emociones como inversores y cómo esas emociones, esos sesgos, juegan en nuestra contra. Bien, no invertimos en negocios complejos de entender, aun cuando puedan ser rentables, esto ya lo comenté, y es justamente para facilitar aplicar la técnica de análisis fundamental, para determinar si el negocio tiene calidad y para luego valorarlo para saber cuándo está caro o barato. No diversificamos en exceso, también lo comenté, ¿sí? Diversificar no es comprar un poquito de cada cosa por si las dudas, la diversificación tiene que ser estratégica, negocios que pertenezcan a diferentes industrias, que se complementen entre sí para lograr los objetivos de inversión y acotarla tanto como sea posible, porque cada empresa que esté en cartera hay que hacerle seguimiento trimestral y eso lleva tiempo. Otra filosofía de inversión es que siempre estamos invirtiendo, ¿sí? El mejor momento para empezar a invertir fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Siempre hay incertidumbre, siempre hay noticias negativas, ¿sí? Nunca va a haber un momento ideal para comenzar a invertir. Si esperamos el momento ideal, no vamos a empezar nunca, ¿sí? Y hay que empezar cuanto antes para empezar a familiarizarse con la inversión en bolsa, ¿sí? A su vez, no hacemos trading, personalmente no comparto esta filosofía de inversión y no invertimos en criptomonedas ni ningún otro activo cuyo futuro sea incierto, ¿sí? Personalmente no comprendo las criptomonedas hasta el momento, por ende me mantengo alejado de este tipo de inversiones. Bien, a continuación voy a desarrollar la estructura de cartera que se propone y que está inspirada en la cartera permanente, puntualmente la cartera de 4 estaciones de Ray Dalio. En esta gráfica, donde ilustro los 4 bloques que contiene la cartera, la idea es justamente hacer un gráfico fácil de comprender para que en nuestra mente podamos tener una idea cómo se agrupan las inversiones que vamos a poner en la cuenta comitente.
Como ya dije, son 4 bloques y cada bloque persigue un objetivo específico y cada bloque se gestiona de una manera específica, ¿sí? De esta manera organizamos la administración de la inversión. Entonces, este esquema de cartera que contiene 4 bloques es una estrategia para lograr múltiples objetivos de inversión. Los objetivos de inversión son los que enumeré al principio, ¿sí? Entonces tenemos 4 bloques o 4 bolsillos, por decirlo de alguna manera, donde podemos aplicar nuestros ahorros a la inversión. El primero de ellos es liquidez e inversiones a corto plazo. En principio ponemos un 10%, esta sería la proporción. El segundo bloque sería el de renta en dólares, donde estaríamos colocando un 40%. El tercer bloque es crecimiento más. Aquí buscamos maximizar la rentabilidad invirtiendo en acciones del exterior, es decir, los CDRs, y aquí asignamos un 40%. Y el cuarto bloque, que se anexó con posterioridad, es el bloque de riesgo más, donde asignamos un 10%. La idea aquí es incorporar inversiones de mayor riesgo para que la cartera no sea tan conservadora, ¿sí? Poner un poco más de pimienta a esta receta de inversión. Lo que no comenté es que en el bloque 2 se compone de obligaciones negociables, mientras que en el bloque 1, como inversiones a corto plazo, podemos tener fondos comunes de inversión, letras, bonos de corto plazo o simplemente dólar MEP billete líquido sin aplicar. Esta estructura de cartera no es rígida, ¿sí? Sino que es flexible, como también lo comenté, y se va adecuando en base a los cambios que surgen en la economía, tanto en Argentina como a nivel mundial. Por ejemplo, a la fecha, el esquema de cartera a febrero del 2025 es el siguiente. El bloque 3, es decir, la inversión en CDR, se redujo de un 40 a un 20% porque las valoraciones están elevadas, son poco atractivas, por lo tanto tenemos menor interés en comprar este tipo de inversiones. Entonces, toda esa liquidez que no se aplica a CDR se acumula en el bloque 1, donde mantenemos inversiones de corto plazo. Acumulamos liquidez a la espera de que surjan mejores oportunidades para invertir. Si a lo largo del 2025 el mercado de Norteamérica ajusta a la baja, volcaremos parte de esta liquidez en CDRs aprovechando los mejores precios de compra. Pero siempre estamos invirtiendo. Si no es en un bloque, será en el otro. Para ilustrar un poco más la estructura de cartera, vamos a presentar otras diversificaciones vistas desde otra perspectiva, ¿sí? Aquí tenemos cómo es la diversificación de la cartera que se basa en el modelo All Season o 4 estaciones. Este es un esquema de diversificación que corresponde a una cartera permanente, ¿sí? Recordemos que una cartera permanente es un esquema de inversión que no trata de predecir lo que va a suceder, sino que combina inversiones que lo puedan hacer bien indistintamente a lo que acontezca en la economía. Este esquema de Ray Dalio propone que un 7,5 hay que invertirlo en materia prima, entonces incorporamos acciones vinculadas a commodities, por ejemplo John Deere o una compañía petrolera. También dice que hay que tener un 10% de liquidez, por lo tanto aquí tenemos inversiones en letras y en bonos de corto plazo. Hay que tener un 7,5 en inversiones defensivas, Ray Dalio propone el oro, a mí personalmente me parece demasiado conservador invertir en oro, entonces invierto en sectores del consumo básico como un supermercado. Son aquellos sectores donde por muy mal que marche la economía, las personas tienen que seguir consumiendo productos básicos como los alimentos, ¿sí? O productos de limpieza. Por eso se les llama defensivos. Tener un 35% en inversiones de alto crecimiento para compensar el otro bloque donde se destina un 40% a bonos de renta fija. Entonces, para buscar crecimiento, buscamos acciones en compañías que puedan crecer mucho más que el S&P 500, cuyo modelo de negocios estén en una industria en crecimiento. Y finalmente un 40% en bonos de renta fija, ¿sí? Esto es muy estable porque nos aseguramos una renta fija anual, pero cuando la economía crece mucho, estos bonos siguen rindiendo la rentabilidad pactada, por ejemplo, un 9% anual. Entonces, cuando la economía crece mucho, para no perdernos ese crecimiento, armamos una participación en acciones de alto crecimiento, ¿sí? No en acciones defensivas. Aquí podemos ver la diversificación desde el punto de vista del riesgo país.
En lo que se propone en la cartera, casi un 70% de los activos corresponden a activos de nacionalidad argentina, radicados en Argentina, y un 30% en el exterior, puntualmente en Estados Unidos, dado que hasta el momento las acciones norteamericanas vienen teniendo un mejor desempeño que las europeas y las asiáticas. A futuro esto podría cambiar y bueno, será momento de reevaluar la propuesta de cartera. Entiendo que hasta aquí todo es mucha información, pero bueno, no se preocupen que este video lo pueden repasar y que cuando soy asesor de su cuenta, de todo este tipo de cosas me encargo yo. La idea acá es que puedan comprender cuáles son los postulados de inversión que se siguen para armar la cartera de inversión, todo lo que hay detrás. Otra forma muy importante de abordar la diversificación es por variable de ajuste, ¿sí? ¿De qué variable depende nuestra rentabilidad? ¿Qué cobertura tenemos? Prácticamente, justamente como estamos en Argentina, un 60% está atado a la variable dólar, ¿sí? Tenemos aquí un 36% atado a la variable MEP, dólar MEP, y un 20% atado a la variable dólar CCL, ¿sí? Y un 5% atado a la variable dólar link. Luego tenemos un 30% atado a la variable pesos, pero con cobertura inflacionaria, ¿sí? Porque en Argentina la inflación suele ser muy elevada, entonces para evitar que nuestros ahorros en pesos se licúen, ajustamos nuestro capital por la variable SER, ¿sí? De hecho, hay momentos donde la variable SER tiene mejor desempeño que la variable dólar. Y solo por el momento, a esta fecha, un 10% está atado a la tasa fija en pesos, ¿sí? Porque en este momento tenemos una tasa positiva, una tasa que supera a la inflación, ¿sí? Bien, pasando al bloque 1, liquidez e inversiones a corto plazo. ¿Cuáles son los objetivos? Disponer de una reserva de efectivo para aprovechar oportunidades de inversión que puedan presentarse, ¿sí? El inversor todos los meses hace su aporte, pero también tenemos un bloque que nos va a dar liquidez, ¿sí? Por si surgen oportunidades de inversión atractivas. En segundo lugar, acumular aportes a las carteras que no puedan ser aplicados a los restantes bloques por precio elevado. Perdón. Si el bloque 2 está caro, si el bloque 3 está caro, si en el bloque 4 no hay alternativa, bueno, ¿a dónde va el aporte? Siempre al bloque 1. Se acumula ahí. Siempre estamos invirtiendo. Otro objetivo es estabilizar la volatilidad que generan las inversiones en acciones del bloque 3. Las inversiones de corto plazo, por ser corto plazo, son menos volátiles. Y otro objetivo es disponer de efectivo para hacer frente a necesidades imprevistas del inversor. Lo ideal aquí es tener un fondo de emergencia aparte, ¿sí? Una reserva aparte para gastos imprevistos, cosa de que si surge una urgencia no tengamos que desarmar la cartera de inversión a largo plazo con los riesgos que eso conlleva, ¿sí? Porque podemos llegar a mal vender en un momento poco oportuno y salir con una pérdida o una ganancia baja. Entonces, a aquellos que empiezan, les propongo armar un fondo de emergencia. El bloque 2, renta en dólares, los objetivos son generar una renta pasiva en moneda dólar por medio del cobro de cupones de renta. La inversión en bonos permitirá ver un ingreso periódico y constante a lo largo del tiempo, y este ingreso se va a incrementar en la medida que la inversión en bonos se vaya incrementando, ¿sí? Esos intereses generados se van a poder reinvertir en los mismos bonos para generar interés compuesto. Por esto, con el correr del tiempo, a través de los años, la cartera va incrementando el potencial para hacer crecer los ahorros. Llega un punto que los intereses generados son sumamente elevados, ¿sí? Con el correr de los años, esta renta puede alcanzar niveles suficientes, esta renta pasiva, como para cubrir en parte o todos los costos fijos de vida, ¿sí? Lo cual nos brinda mayor seguridad y estabilidad económica hacia el futuro. A su vez permite eliminar el riesgo cambiario ante una devaluación, ya que estamos cobrando en dólares, y también permite estabilizar la volatilidad que generan las inversiones en acciones del bloque 3. Los bonos en dólares privados, las ONs, son instrumentos muy estables. El bloque 3, al que llamamos crecimiento más,
el objetivo es maximizar la capacidad de generar rentabilidad en dólares, eliminando el riesgo país por medio de la inversión en empresas extranjeras, ¿sí? Justamente como están radicadas afuera, puntualmente en Estados Unidos, eliminamos el riesgo argentino, ¿sí? Y también eliminamos el riesgo cambiario ante una devaluación, justamente por ser inversiones extranjeras, están nominadas, expresadas en dólares. Y las acciones extranjeras a largo plazo son el activo con mayor potencial de crecimiento siempre que se lo gestione bien, ¿sí? Entonces, como comentario, las acciones son el instrumento financiero de mayor retorno dentro del mercado de valores siempre que se realice una adecuada gestión de estas, ¿sí? Para hacer una adecuada gestión, seleccionamos empresas mediante el método Value Investing, basado en los postulados de Warren Buffett y Peter Lynch. Está todo inventado, no inventamos nada. Buscamos empresas que posean ventajas competitivas, ¿sí? Es decir, cualidades que la hagan mejores que sus competidores, que le otorguen mayores probabilidades de mantener e incrementar la generación de beneficios netos a futuros, ¿sí? Empresas que puedan incrementar sus ganancias a futuros. ¿Por qué? Porque esto es una condición necesaria para que el valor de la acción se incremente con el correr de los años. Si la compañía no crece, las acciones tampoco lo harán. Y también buscamos que estén radicadas en economías desarrolladas como la norteamericana y que respeten la libertad de mercado, ¿sí? No invertimos, por lo menos hasta la fecha, en economías como China o Rusia, por ejemplo. Y como ya comenté, mantenemos una diversificación acotada, unas pocas empresas pertenecientes a diferentes sectores de la industria. Si invertimos en empresas de una misma industria, no hay diversificación. Entonces, unas pocas empresas de diferentes industrias es suficiente para atenuar el riesgo, ¿sí? Menos instrumento en cartera, podemos dar un mejor seguimiento, podemos hacer un mejor enfoque, concentrarnos en unas pocas empresas para comprenderlas mejor a través del análisis fundamental, ¿sí? Y porque tenemos que hacer un seguimiento trimestral. Lo que podemos ver aquí es que con 16 acciones pertenecientes a diferentes sectores de la industria, ya atenuamos el 93% del riesgo. ¿Cuál es la conclusión? Que luego de adquirir 6 u 8 acciones de distintos sectores, el beneficio de añadir más acciones a la cartera para reducir el riesgo es pequeño, ¿sí? Como ven, ya con 16 acciones de diferentes sectores se atenúa el 93%. Y finalmente, el bloque 4, riesgo más, el objetivo es apostar por inversiones de baja calidad, ¿sí? No de alta calidad como en el bloque 3, pero que estén baratas y que presentan el potencial de revalorizarse significativamente si ocurren determinados eventos en el futuro, ¿sí? Por eso son de riesgo. Pero reducimos el riesgo que implican mediante un precio de compra muy bajo. Cuando el precio de compra es bajo, hay poco para perder y mucho para ganar. Entonces, cuando se presentan estos momentos, son oportunidades que no podemos perder y por ende hemos incorporado este bloque 4, ¿sí? Estos momentos suelen presentarse cuando hay mucha negatividad en el mercado, ¿sí? En crisis profunda. Por lo general, ¿cuáles son los instrumentos que se incorporan? Bonos soberanos argentinos en dólares y acciones argentinas. La incertidumbre argentina, que nos caracteriza como país, genera alta volatilidad, alta oscilación de precios y por ende la oportunidad de hacer una diferencia significativa comprando barato y vendiendo cuando está caro. Entonces, para gestionar el bloque 4 y siguiendo la filosofía de simplificar el método tanto como sea posible, vamos a mantener las cosas simples. Cuando nos encontramos con un riesgo país elevado, ¿sí? Lo cual implica que hay mucha negatividad, los precios son muy bajos en los activos argentinos, tanto bonos como acciones, por lo tanto será una etapa para acumular. Luego, cuando vengan los periodos de riesgo país bajo, como vemos acá en amarillo o en violeta, ahí empieza el optimismo, los precios son elevados porque muchos están ingresando a la bolsa y por ende vamos a aprovechar ese optimismo y esos precios elevados para vender a un mayor precio. De esa manera cumplimos con la lógica de la inversión de comprar barato y vender caro. Tengamos en cuenta que esto requiere de mucha paciencia porque la operación requiere de años de maduración, ¿sí?
el tiempo que transcurre entre un riesgo país elevado y otro bajo puede requerir de muchos años. Para concluir la estructura de cartera, aquí hacemos un repaso, un resumen. El bloque 1, liquidez e inversiones a corto plazo, en principio un 10%. ¿Qué instrumento utilizamos aquí? Bueno, puede ser fondos de inversión, bonos a corto plazo, dólar MEP. Esto se propone en el momento. El objetivo es mantener una reserva ante necesidades personales, pero lo ideal es armar un fondo de emergencia aparte. Y el principal objetivo es capitalizar oportunidades de inversión que se puedan ir presentando. El bloque 2 está compuesto principalmente por obligaciones negociables, bonos privados a empresas argentinas, de primera línea en lo posible, aunque también incorporamos empresas con mayor endeudamiento para captar una mayor rentabilidad. Aquí el objetivo es captar una renta pasiva en dólares y estabilizar la volatilidad del bloque 3 y 4. ¿Sí? Con el bloque 1 también el objetivo es estabilizar la volatilidad. El bloque 3, que se compone de CDRs, es decir, acciones extranjeras, actualmente todas de Estados Unidos, el objetivo es maximizar la rentabilidad, tener diversificación geográfica, salir de Argentina, invirtiendo en el exterior. Y finalmente el bloque 4, los instrumentos son bonos soberanos argentinos y acciones argentinas. El objetivo es captar oportunidades en inversiones de mayor riesgo, ¿sí?, a cambio de mayor rentabilidad. Otra cuestión para estructurar nuestras inversiones que resulta útil para organizarnos es tener dos cuentas comitentes, dos cuentas de inversión. En la primera de ellas armamos la cartera permanente de la cual se viene armando y que será nuestro fondo de retiro en el largo plazo. Aquí el objetivo del fondo de retiro es tener una estabilidad económica pensando en nuestra etapa de retiro. ¿Por qué armarla en una cuenta comitente aparte? Porque facilita armar las proporciones que se proponen y porque favorece la medición de rentabilidad. Si adentro de esta cuenta comitente mezclamos otro tipo de inversión, otro esquema de inversión, vamos a estar mezclando los desempeños de cada activo y no vamos a saber cómo vamos en materia de rentabilidad de nuestro fondo de retiro, ¿sí? Y tener una segunda cuenta comitente para armar dos tipos de cartera. Una cartera para ahorro específico, ¿sí?, donde el objetivo es ahorrar para vivir experiencia. ¿Qué sería esto? Bueno, ahorro para cambiar el auto, ahorro para irme de vacaciones, ahorro para comprarme un terreno, ahorro para celebrar algún evento. Es decir, vivir experiencias. Y por otro lado, tener ese fondo de emergencia que recomiendo a través de un fondo común de inversión que se propone, donde aquí el objetivo es obtener una estabilidad económica diaria, ¿sí? En el día a día puede surgir algún imprevisto como se me quemó la heladera y por lo tanto necesito fondos ya para hacer ese cambio que no puede esperar, ¿sí? Si no tenemos una reserva, nos puede ocurrir que tengamos que pasar a la cartera de retiro y empezar a mal vender inversiones de largo plazo. Para que eso no suceda, siempre sugiero armar en un principio primero un fondo de emergencia, ¿sí? Pueden encontrar un material que grabé, cómo organizar tus inversiones fácilmente, donde hablo más del tema. El link está en la descripción de esta presentación. Y también en la planilla de inversiones que le comparto las cuentas asesoradas, en la pestaña Cartera Organización, van a encontrar, entre otras cosas, este esquema. Antes de continuar, aquellos que necesiten asesoramiento para armar inversiones pueden contactarse a estos datos. Los mismos también están en la descripción de esta presentación. Mi nombre es Santiago Griffin, soy contador y licenciado en Administración de Empresas, matriculado en CNB y me especializo en gestionar cartera para terceros, ¿sí? Trabajo con los brokers PPI, Balance e Inview. Bien, a continuación vamos a ver algunos parámetros de la cartera para ilustrar algunas características más que hacen a este modelo de cartera. El plazo mínimo sugerido para invertir podemos definirlo en 3 años, pero lo ideal son 5 años, dado que es una cartera mixta que además de bono tiene acciones. Las acciones, el plazo ideal que yo sugiero es un mínimo de 5 años. El objetivo final es invertir por un plazo de 25 años para que sea un fondo de retiro. Eso es opcional. Para mejor rendimiento, comprometerse con un aporte periódico, por lo general todos los meses, eso depende del esquema de ingreso de cada uno. Y ese aporte debe estar en base a tu capacidad de ahorro. Tengan en cuenta de pagarse primero uno mismo. ¿Esto qué significa? Que una vez que yo conozco mi presupuesto de gasto, a principio de mes
me comprometo a aportar un monto X a la cartera de inversión. No aporto lo que me sobra a final de mes, sino que me comprometo a principio de mes a apartar un monto para mi cartera de inversión. Ir aportando a lo largo de todo el año es mucho más productivo que hacer un solo aporte en el año, porque a lo largo del año voy comprando aquellos activos que tienen mejor precio de compra, ¿sí? Y si hay una caída de mercado, la podés aprovechar. Se puede aportar tanto pesos o dólares, ¿sí? Pero se sugiere aportar pesos porque tenemos más opciones para invertir. Y limitamos la compra de dólar billete solamente con fines transaccionales. Una vez que tenemos una cuenta de inversión, hay que dejar de comprar dólares porque los dólares no son una inversión, ¿sí? Es una moneda. Compramos dólares con fines transaccionales, si tengo que viajar al exterior o si tengo que hacer una operación en dólares. Si ya tengo dólares, mando dólares a la cuenta comitente, no los vendan porque van a gastar comisiones de gusto. Pero en adelante, los nuevos aportes utilicen los pesos en los cuales cobran, ¿sí? Se sugiere incorporar al menos un cotitular a la cuenta. Esto es muy importante. Indistintamente de la edad de cada uno, nos puede pasar algo en la vida y si hay un cotitular, que por lo general es un familiar, ese cotitular tendrá acceso a nuestra cuenta y podrá gestionarla e incluso retirar dinero a su banco, ¿sí? Como máximo se pueden poner 2 cotitulares y deben ser por el momento mayores de edad. Hay que tener ingresos demostrables, todo lo que se invierte en el mercado de valores tiene que ser justificado de alguna forma, ¿sí? Ya sea un recibo de sueldo, monotributo, declaración jurada de ganancias, etc. Un boleto de compra y venta. Tener cuenta bancaria tanto en pesos y en dólares. Pasando a lo que es el perfil del inversor al cual se destina esta cartera, es para un perfil moderado tirando a agresivo, ¿sí? Es un inversor que quiere optimizar la rentabilidad, ¿sí? Elevarla tanto como sea posible, invirtiendo a largo plazo, pero limitando el riesgo que se asume, ¿sí? Por eso hay una diversificación estratégica. Entiende que debe afrontar periodos con rendimientos negativos, esto es muy normal en el mercado de valores, por muy bien planteada que esté la cartera, y está dispuesto a inmovilizar su capital, ¿sí? No es dinero que puedo llegar a necesitar, y a asumir mayores riesgos, ¿sí? ¿Por qué optar por inversiones moderada agresiva? Bueno, porque el rendimiento mínimo que tengo que lograr con mi cartera de inversión tiene que ser igual o superior a la inflación. En este caso hablamos de la inflación norteamericana porque buscamos una rentabilidad en dólares. El dólar se evalúa acorde a la rentabilidad norteamericana. Si no superamos la inflación, nuestros ahorros pierden valor, ¿sí? Entonces, partimos de un piso de rendimiento que de por sí es elevado, porque Norteamérica ha tenido años con inflaciones bastante elevadas para lo que es su economía, ¿sí? Aquí podemos ver un histórico de la inflación norteamericana y podemos ver que en el año 2021 fue de casi el 5, en el 2022 del 8 anual en dólares y en el 2023 del 4. Es decir, en 3 años los dólares bajo el colchón perdieron prácticamente un 16% de poder adquisitivo. Esto lo pueden consultar en esta web y le dejo el enlace en la descripción de este video. Ahora bien, si somos inversores moderado o agresivo, vamos también a tratar de reducir ese riesgo. ¿Cómo reducimos el riesgo al invertir? Pagando un precio razonable o bajo al invertir. Es muy importante conocer el valor de la inversión, como ya lo comenté, para luego saber si el precio que me ofrecen es bajo o elevado, ¿sí? Tener criterio propio para invertir. Seleccionando inversiones de calidad, modelos de negocio robustos, empresas con bajo endeudamiento, que tengan potencial de crecimiento, que tengan ventajas competitivas, ¿sí? Que traten bien al accionista, que recompren acciones, etcétera, etcétera. Todo esto es parte del análisis fundamental que uno hace como asesor. Diversificando la cartera sin excederse, como se comentó, y de forma estratégica. Extendiendo el plazo de inversión. A mayor plazo, menos es el riesgo de la inversión y mayor es la rentabilidad. Por esto es tan importante abordar la bolsa con una perspectiva de largo plazo, ¿sí? Y fundamental, formación continua para cometer la menor cantidad de errores posibles a la hora de invertir.
El inversor no formado es el mayor riesgo para sus inversiones en bolsa, ¿sí? Porque improvisa, porque invierte tocando de oído, ¿sí? Invierte en base a la noticia o en base a sus emociones. La formación tiene que ser tanto a nivel fundamental, la parte técnica de la inversión, saber analizar un negocio, saber valorarlo, el análisis fundamental para este caso, y también la formación tiene que ser a nivel mindset, ¿sí? Es decir, dominar los sesgos del inversor, comprender cómo nuestras emociones juegan en nuestra contra a la hora de tomar decisiones de inversión racionales. Aquí vemos cómo, extendiendo el plazo de inversión, podemos reducir el riesgo y optimizar la rentabilidad. En esta gráfica vemos que en 5 años el riesgo de perder invirtiendo en acciones de Estados Unidos es de un 10%. El plazo mínimo de inversión que sugiero son 5 años, pero si nos extendemos a 10, el riesgo de pérdida se reduce a 6, y si invertimos por 15 años, el riesgo de pérdida es de tan solo el 1%, ¿sí? Entonces todo esto está basado en los retornos del S&P 500 desde el año 1929 hasta el presente, ¿sí? Es un estudio que se realizó. Y por último, esto de etiquetar a los inversores, de decir, bueno, yo soy conservador, yo soy moderado, yo soy agresivo, personalmente no comparto esta definición de etiquetar. Una inversión tradicional, simple y tonta, nos puede hacer perder dinero. Por ejemplo, hacer un plazo fijo en un momento de inestabilidad cambiaria nos puede hacer perder dinero si nos licúan el ahorro, si nos agarra una gran devaluación o si la inflación es mayor a la tasa del plazo fijo. Entonces, un mecanismo de inversión tan conocido y tradicional nos puede llevar a perder dinero, ¿sí? A pesar de que se lo cataloga como una inversión para un perfil conservador. Comprar dólares, algo tan conservador como comprar dólares en Argentina, que también se recomienda para los perfiles que justamente se llaman conservadores, en momentos de corridas cambiarias, cuando todos quieren dolarizarse por algún evento que está pasando en el país, se suelen pagar precios excesivos, donde la cotización suele llegar a niveles de overshooting, a un sobreprecio ilógico, que luego, cuando el pánico pasa y las cotizaciones se estabilizan, nos encontramos que hemos perdido parte de nuestros ahorros porque la cotización de compra fue muy superior a la cotización actual, ¿sí? Entonces, toda inversión tiene un riesgo asociado si no se la gestiona adecuadamente. Por muy conservadora que sea el instrumento de inversión, tiene un riesgo. Entonces hay que entender el riesgo al cual nos sometemos para gestionarlo a nuestro favor. Si una inversión tiene riesgo, bueno, hay que pagar lo menos posible para exigir una mayor rentabilidad. Evitar centrarse solo en las ganancias, algo habitual cuando recién empezamos. Me dejo llevar solo por lo que sube de precio sin tomar conciencia del riesgo que sumo, de cuál es mi potencial de pérdida si las cosas salen mal. Y el inversor descubre su perfil de riesgo cuando comienza a invertir, cuando comienza a sufrir la inversión en carne propia. Alguien puede autopercibirse como inversor agresivo, sin embargo, cuando llegan los momentos difíciles, los mercados bajistas y la negatividad abunda, ese inversor que se dice que es agresivo, se autopercibe agresivo, no invierte, se retira vendiendo todo o invierte poca cantidad, ¿sí? La falsa idea de que podemos perder todos nuestros ahorros cuando invertimos en bolsa paraliza a muchos para comenzar a invertir. O bien, si se encuentran invirtiendo, esta idea de poder perderlo todo los impulsa a tomar muy malas decisiones de inversión, decisiones que están motivadas por el miedo y no por un análisis cuidadoso y fundamentado de la inversión, ¿sí? El mayor riesgo lo asumimos cuando se invierte sin entender, ¿sí? Cuando se improvisa, cuando se intuye, en lugar de formarse o asesorarse antes de comenzar a invertir. En esta gráfica podemos ver la diferencia entre quien invierte en el sector bancario y quien invierte en bolsa. Cuando hacemos un plazo fijo vemos que nuestros ahorros crecen de forma constante, cada vez tenemos más pesos, aunque muchas veces ese crecimiento no compensa la inflación, pero tenemos la tranquilidad de que cada vez tenemos más pesos, ¿sí? Aunque ese crecimiento es lento. Sin embargo, cuando invertimos en bolsa, vemos fluctuaciones bruscas, tanto al alza como a la baja. Hay momentos de ganancia, hay momentos de pérdida.
Lo importante es que hay que tolerar esa volatilidad propia de los activos que cotizan en bolsa para buscar un mayor potencial de crecimiento a través de los años, ¿sí? Entonces, el inversor asume las variaciones de precios, la volatilidad cuando invierte en bolsa, en pos de obtener una mayor rentabilidad a largo plazo. Si como inversores no toleramos la volatilidad, está muy bien, y en ese caso, si no se la tolera, la alternativa viable y para proteger nuestros ahorros es el plazo fijo UVA, ¿sí? Donde nos aseguramos de estar siempre cubriéndonos de la inflación. Aquí les traigo a modo de ejemplo una gráfica que ilustra la rentabilidad de una cartera de inversión a lo largo de los años, desde el 2020 hasta principios del 2025, y podrán ver toda la fluctuación que tiene la rentabilidad a lo largo del tiempo. No es fácil de tolerar para aquellos que recién comienzan en bolsa, requiere de un tiempo para habituarse, e incluso fíjense que hay épocas donde la rentabilidad se estanca. En este periodo 2022, que fue un mercado bajista, quien tenía un plazo fijo tranquilamente nos ganaba a quien estaba invirtiendo en bolsa. Sin embargo, poco tiempo después, en el 2022, hubo una devaluación que licuó los plazos fijos y finales del 2022 el mercado empezó a recuperar y tuvimos un crecimiento significativo. Si abandonamos la inversión porque hay un rendimiento negativo o porque el rendimiento se estanca, nos va a ir mal, ¿sí? Porque no dejamos madurar las inversiones y nos perdemos la oportunidad de acumular activos a precios atractivos. El crecimiento no es lineal, interrumpir la inversión por susto, ¿sí?, puede conllevar pérdidas. Bien, errores frecuentes. Estos también incrementan el riesgo al invertir. Para invertir adecuadamente, solo necesitamos cometer la menor cantidad de errores posibles. Para esto, aprender de errores ajenos nos ahorra tiempo y dinero. Por eso es fundamental capacitarse o asesorarse antes de empezar a invertir. Algunos de esos errores son los siguientes: comprar lo conocido y que está subiendo de precios sin comprender el funcionamiento de la inversión y el negocio en el que se participa. Ni bien comenzamos, lo que primero se nos viene a la mente son aquellas empresas que utilizamos en el día a día y que encima conocemos que están subiendo de precio, pero no hay ningún tipo de análisis fundamental sobre la inversión, por ende, con el paso del tiempo no sabremos cómo continuar. La visión cortoplacista, buscar la ganancia rápida, pensar que invertir en bolsa es comprar y vender. Comprar y vender simplemente favorece a la industria financiera porque pagamos comisiones, muchas, y al fisco porque detrás de cada comisión se pagan impuestos. Pero no favorece el crecimiento de nuestra cuenta comitente. Cuanto más comprendemos, menos operaciones hacemos. Pensar que invertir es tratar de descubrir el próximo Google o el próximo Facebook. Simplemente tenemos que buscar buenos negocios de calidad, que ya están constituidos, que ya tienen una posición sólida en el mercado, que lo hicieron bien en el pasado y que tienen un buen porvenir a futuro. Falta de paciencia, no comprender que se participa en un negocio. No podemos pretender que a los pocos días de comprar una acción ver algún resultado favorable, ¿sí? Una acción puede estar un año sin tener resultado o más. Falta de planificación, no definir objetivos y plazo de inversión, ¿sí?, para luego seleccionar inversiones acorde a esos objetivos y plazo de inversión, es decir, diagramar un plan de inversión. Ausencia o escaso tiempo dedicado al análisis, ¿sí? Hay que medir la rentabilidad y medir los riesgos y valorar cuánto se debería pagar por cada inversión. Invertir no es comprar y vender, invertir es analizar negocios para luego invertir en aquellos negocios que consideramos que son potables. Comprar a cualquier precio o no analizar el precio, ausencia de valoración. Asustarse con la volatilidad de los precios, que es muy propia y natural en el mercado de valores. Exceso de diversificación, compro un poquito de cada cosa por si las dudas, lo cual después es una cartera muy voluminosa, imposible de dar seguimiento trimestral. Dedicarse solo a mirar las cotizaciones, un clásico, sin involucrarse en el análisis fundamental para comprender qué valor tiene la inversión y si la cotización, es decir, el precio, representa una oportunidad para comprar o vender. Bien, el siguiente punto, ¿cuánto se puede ganar? ¿Sí? Lo que buscamos es una rentabilidad lo más constante posible
para capturar el efecto del interés compuesto, estar invirtiendo mucho tiempo para lograr interés compuesto. El escenario conservador, lo mínimo que se busca ganar de media, ¿sí? Porque va a haber años que son positivos y hay años que son negativos, pero de media se busca ganar un 8% anual en dólares. Esta rentabilidad es la que utilizamos para simular cuánto nos puede dar un fondo de retiro. Sin embargo, el escenario más probable es que rinda un 10% anual en dólares de media, ¿sí? Y en un escenario optimista, si todo sale según lo planificado, lo cual no es fácil, la rentabilidad podría ser de un 12% anual en dólares. Toda esta simulación que vamos a ver también está en la planilla de seguimiento de inversiones que se pone a disposición de las cuentas asesoradas y administradas y lo pueden encontrar en la pestaña Cartera Renta Teórica. Bien, y aquí vemos la simulación para los tres escenarios. Si suponemos que vamos a ganar un 8% anual en dólares, supongamos que partimos de una inversión inicial de $5.000, aportamos todos los meses el equivalente en pesos a $300, a lo largo del año aportamos $3.600. Nos permanecemos invertidos durante 25 años para generar un fondo de retiro. Al final vamos a lograr con esta rentabilidad un capital de $318.000, de los cuales aportamos $90.000. La diferencia, $228.000, la generó la inversión. Fíjense en el aporte significativo que hace, ¿sí? Y esto nos daría, al cabo de 25 años, una renta promedio mensual en dólares de 2.123, lo cual sería nuestra renta pasiva para nuestro retiro, una jubilación de lujo. Pero si la rentabilidad se eleva al 10, el capital final pasa a ser de 443.000. Y fíjense en cómo cambia la cosa si se lograra la rentabilidad óptima, ¿sí? Que bueno, no aspiro a esto, pero podría suceder. En lugar de 300.000 pasamos a 600.000, prácticamente el doble por efecto del interés compuesto. Y siempre aportando a lo largo de 25 años $90.000, $300 por mes. Obviamente, cada uno aportará en base a su capacidad y los resultados serán diferentes, ¿sí? En esta gráfica lo que podemos ver es que el interés compuesto se va incrementando a lo largo de los años, ¿sí? La cartera crece cada vez con mayor intensidad, dado que los intereses que vamos reinvirtiendo van creciendo, ¿sí? El crecimiento del capital invertido se acelera con el transcurso de los años, por lo tanto la paciencia y la constancia premian al inversor. El factor más relevante de la rentabilidad es el tiempo que permanecemos invertidos, porque dejamos trabajar el interés compuesto. Entonces, el mayor esfuerzo que hace el inversor consiste en mantener aporte constante durante muchos años, ¿sí? El esfuerzo de análisis, en este caso se los doy yo como asesor, o lo pueden hacer ustedes por su cuenta si se capacitan. Los inversores que no dispongan de tantos años para aportar, para lograr el objetivo en menos años, deberán incrementar el aporte de capital inicial. Si arrancan a los 50, bueno, se supone que a esta altura de la vida algún capital inicial han formado, han ahorrado, ¿sí? El resultado final, el capital final, dependerá del plazo de inversión y del monto de los aportes realizados. Finalmente, los plazos de inversión también pueden acortarse si se logran rentabilidades por encima del 8%. Como vimos, podemos obtener un 10, un 12, pero bueno, eso va a depender un poco también de cómo se mueva el mercado, ¿sí? Aquí les traigo un ejemplo de una cartera, cómo fue su desempeño en los últimos 3 años, para que vean lo siguiente. La barra violeta es la inflación norteamericana, la barra azul es el rendimiento de la cartera con un modelo de cartera permanente y la barra naranja es el desempeño del S&P 500, ¿sí? Como verán, la barra azul supera la rentabilidad óptima, supera el 12%, ¿sí? Pero esto se debe a una situación atípica que no se va a repetir siempre. En el 2022 hubo un mercado bajista, tanto en acciones como en bono. Se aprovechó a acumular durante ese mercado bajista, por ende los bajos precios de compra permitieron obtener una rentabilidad importante. Luego, en el 2023 y en el 2024 tuvimos un mercado alcista muy importante, por ende, a partir del 2025
con todo este crecimiento que ya hubo en el mercado, no podemos esperar rentabilidades iguales, ¿sí? Hay que saber calibrar las expectativas. Lo más lógico es que el 2025 la rentabilidad sea menor, dado el gran crecimiento que tuvieron los activos a lo largo del 2023 y el 2024, ¿sí? También tengamos presente que lo que se propone es una cartera mixta, tiene bonos y acciones, mientras que el S&P 500 está formado 100% por acciones, ¿sí? Por lo tanto, cuando al mercado le va bien, el S&P 500 nos gana. ¿Por qué? Porque es un índice puro, 100% en acciones, y las acciones son los activos con mayor potencial de rentabilidad. Pero cuando al mercado le va mal, el índice cae mucho, ¿sí? Porque es 100% acciones, mientras que la cartera se puede sostener con un resultado positivo porque tiene bonos, ¿sí? Esa es la finalidad, tener una cartera más estable. Bien, y aquí vemos el ejemplo de una calculadora de interés compuesto para que cada uno pueda hacer los cálculos en base a sus posibilidades. Le dejo el enlace de acceso a esta cartera en la descripción de este video. Ustedes van a poner el capital inicial con el que van a empezar a invertir. Ese capital inicial puede ser cero. Obviamente si es cero van a necesitar de más años para llegar al capital objetivo que se propongan. ¿Cuál es el aporte anual que van a hacer? Hagan la cuenta en dólares, ¿sí? ¿Por cuántos años van a invertir? Y yo uso la tasa más conservadora, un 8%, ¿sí? Me propongo como mínimo una rentabilidad del 8%. Por lo tanto, los activos que incorporo a la cartera tienen que ser activos que puedan dar un 8% o más, ¿sí? Finalmente hacemos clic en calcular y nos da a qué capital vamos a llegar. En 25 años, si partimos de 5.000 y aportamos 3.600 dólares por año o 300 dólares por mes, llegamos a un capital final de 318.000 dólares. Esto para tener una estimación. Otro tema no menor es el impacto impositivo en la rentabilidad de nuestras inversiones. Pagar impuestos reduce la rentabilidad. Por esto seleccionamos instrumentos de inversión que tengan la menor carga impositiva. Entonces, lo que se hace a continuación es brindar pautas generales del tratamiento impositivo. Como siempre hay que consultar a su contador para que, en base a su situación personal específica, elaboren la liquidación de impuestos. Entonces, lo que vamos a comentar es solo para exponer, ilustrar el impacto impositivo, pero esto que se comenta tiene vigencia a la fecha en que esto se grabó. La parte impositiva cambia todos los años, por lo tanto, en el momento de hacer la liquidación hay que volver a hacer el análisis, ¿sí? Entonces, si sos responsable inscripto o sos una sociedad, la que está invirtiendo, como asesor se va a proveer, cuando el titular lo solicite, un reporte de resultados para que el contador elabore la declaración jurada impositiva, ¿sí? Para que el contador reniegue lo menos posible, y de hecho también les comparto mi contacto por si el contador desea contactarse para evacuar alguna duda respecto a las inversiones ejecutadas, ¿sí? Esto es para no complicarle el trabajo al contador. A su vez, una estructura de cartera simple y ordenada, como la que mantenemos, con pocas operaciones, no solo facilita su administración, sino que también facilita preparar la declaración jurada impositiva. En el caso de personas físicas, lo que son bonos públicos y letras están exentos tanto de bienes personales como de ganancias, ¿sí? Tanto la ganancia por la compra y venta como la ganancia que provenga de la renta, ¿sí? En bonos privados en dólares, las obligaciones negociables en bienes personales están grabados y están exentos en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Si bien están grabados en bienes personales, en caso de que ustedes paguen bienes personales, la rentabilidad de una obligación negociable justifica pagar el impuesto a los bienes personales. En el caso de acciones argentinas, está exento en bienes personales y en ganancias, ¿sí? Pero el dividendo de las acciones argentinas tributa, se nos acredita el dividendo neto de impuesto. En el caso de los CDRs, es decir, las acciones extranjeras, están grabados en bienes personales a escala del exterior, porque es un bien radicado en el exterior, pero están exentos en ganancias, ¿sí? En esa ganancia que obtenemos de la compra y la venta. El dividendo del CDR también tributa y se nos acredita el dividendo neto del impuesto, es decir, ya nos hicieron la retención, y la retención en un CDR
de Estados Unidos es elevada, es de un 30% aproximadamente. Por eso personalmente no me gustan las acciones que pagan elevados dividendos porque tributan un impuesto elevado, ¿sí? Y a su vez las acciones que pagan dividendo elevado es porque tienen poco potencial para crecer. Y en el caso de personas jurídicas, todas las operaciones están grabadas por ser un ente con ánimo de lucro, ¿sí? Por esto, y de ser posible, se prefiere armar la cartera de inversión que se propone a nombre de una persona física. Y por último, ¿cuáles son las propuestas o las soluciones que ofrezco como asesor para aquellas personas que quieren invertir, pero que por ahí no tienen el tiempo suficiente para analizar inversiones o para ponerse a diseñar una cartera de inversión? Entonces, la propuesta 1 es cuenta administrada. Esta es ideal para quienes no tengan tiempo y o no deseen involucrarse demasiado en la gestión de inversiones en bolsa. Aquí solamente una vez que está abierta la cuenta comitente y que se me asignó como asesor, solo transfiere fondos a tu cuenta de inversión, es decir, a la cuenta comitente, das el aviso a tu asesor por un simple WhatsApp y quien les habla, arma el esquema de cartera que está acordado, ¿sí? El esquema de cartera es el que estoy comentando en esta presentación y que podrán visualizar en una planilla que les voy a compartir. Hay una planilla de inversiones para que puedas visualizar el esquema de cartera. De antemano sabes en qué activos se van a estar invirtiendo tus ahorros. Y a su vez se hace una difusión semanal, por lo general, a modo informativo sobre el estado de la cartera, oportunidades de inversión y también se brinda algunos videos, algunos semanales, otros quincenales, sobre decisiones de inversión que se están ejecutando en las cuentas administradas. Es una especie de rendición de cuentas, ¿sí? Y siempre hay soporte, te puedes contactar dejando audio en WhatsApp o una llamada de teléfono si es necesario para cualquier duda que tengas durante el proceso de inversión. Bien, ¿cuáles son los honorarios de la propuesta 1? La comisión de operación va a ser del 1% y esta comisión se aplica sobre el capital invertido y se paga por única vez. Es decir, si yo invierto 100.000 pesos, el 1% son 1.000 pesos de comisión por única vez, ¿sí? No se cobra la comisión todos los años como pasa en un fondo de inversión. En un fondo de inversión la comisión es más elevada, en torno a un 2% o mayor, y se cobra todos los años. Aquí no, se paga por única vez, ¿sí? Entonces, en el largo plazo la comisión se diluye. Si compramos un bono a 3 años, estamos 3 años dentro de la inversión, la comisión anual termina siendo del 0,33, ¿sí? Ese es el impacto sobre la rentabilidad. Si compramos un bono a 5 años, la comisión anual termina siendo el 0,20. Ese es el impacto sobre la rentabilidad. Por eso que invirtiendo a largo plazo, la comisión se diluye, porque se cobra por única vez. Y una duda frecuente es que si vos estás trabajando con una cuenta que tiene una comisión del 0,6, si trabajas conmigo, la comisión pasa a ser del 1% final, ¿sí? No es 1% más 0,6, sino que este 0,6 se eleva al 1. El 1% es la comisión final. En el caso de instrumentos de corto plazo como letras o cauciones, la comisión es del 0,2 para no afectar la rentabilidad del instrumento. Y aparte, se pagan los honorarios por seguimiento de cartera, estar actualizando la cartera permanentemente, y por ejecutarte las operaciones para que vos no tengas que ocuparte de nada. Ese honorario es de $6 por mes, se paga en pesos, ¿sí? Entonces, indistintamente que inviertas o no, ese honorario se cobra porque yo todas las semanas estoy haciéndole seguimiento del mercado para que cuando vos aportes dinero pueda decirte en qué invertir. Por eso que si no vas a hacer un uso intensivo de tu cuenta de inversión, si vas a invertir una vez en el año, muy probablemente esta propuesta no te va a servir porque no vas a justificar los honorarios que me vas a estar pagando, ¿sí? Y como cobro honorarios, no exijo mínimos de inversión, ¿sí? El que trabaja comisión, para que esa comisión le sirva, tiene que exigir un mínimo de inversión. Como yo cobro un honorario mensual, no exijo mínimos, ¿sí? Me da igual si invertís 10.000, 100.000, 1 millón o 10 millones. Tengan presente que la bolsa es un negocio de volumen. El trabajo de análisis es para todo por igual, ya sea que inviertas 1.000, 10.000 o 1 millón. Lo único que cambia es que cuando se carga la orden de compra, en lugar de poner 100.000, se pone 1 millón. Pero el esfuerzo de analizar inversiones es para todos por igual.
La propuesta 2 es cuentas asesoradas y es ideal para autodidactas que desean involucrarse más en el armado de su cartera. Esto está destinado para aquellos que ya tienen experiencia operando en bolsa, que saben manejarse en el ambiente, entonces se le comparte la planilla de inversiones con todo el modelo de cartera, donde se le dice qué comprar y cuánto pagar. Entonces esa persona simplemente por su cuenta va replicando esa cartera de inversión en su cuenta comitente. También accede a difusiones semanales, que se les hace a todo, y tiene el soporte para ir consultando cualquier duda que vaya surgiendo en el proceso, ¿sí? Esta propuesta, los costos en materia de comisiones son exactamente los mismos, las mismas aclaraciones, solo que el honorario es la mitad, ¿sí? Porque en lugar de armarte yo la cartera, la vas a armar vos, ¿sí? Son $3 por mes, su equivalente en pesos, y no se exigen mínimos. Y la propuesta 3 es simplemente tener acceso a la planilla de inversiones con el modelo de cartera. Y esta está destinada para aquellos que desean mantener su actual asesor y su actual broker, porque a lo mejor están trabajando en un broker diferente al que yo trabajo, ¿sí? Entonces, si les interesa conocer una propuesta de cartera alternativa, curiosearla, analizarla, bueno, me pagan el acceso a la planilla, ¿sí? También se da acceso a las difusiones semanales y se pueden hacer algunas consultas relativas a la interpretación de la planilla. Tiene un costo de $6 por mes, su equivalente en pesos. Aclaro que no analizo la cartera del titular ni recomiendo inversiones específicas porque no soy asesor de tu cuenta y no estoy cobrando comisiones, ¿sí? Mientras que en las cuentas donde soy asesor de cuenta puedo ingresar a la cartera, analizar cómo va y proponer acciones de inversión. Aquí le traigo una captura de lo que es la planilla de seguimiento de inversiones. Esto es solo una parte. Con el tiempo trato de ir mejorándola, simplificándola, haciéndola más funcional. Es la herramienta que yo utilizo todos los días para armar la cartera de inversión. Está siempre actualizada, está online, se puede compartir, no se puede modificar ni descargar. Hice una presentación explicando un poco más cómo funciona esta planilla y podrán encontrar el enlace en la descripción de este video. Y por último, se ofrece la posibilidad de hacer una consulta previa. Yo esto lo sugiero para aquellas personas que están muy ajenas a la inversión, que tienen muchas dudas e inquietudes. Tomen nota, coordinamos un día, un horario que le quede cómodo y hacemos una reunión virtual o presencial si nos encontramos en la misma localidad, ¿sí? Esta reunión tiene un costo de $10, su equivalente en pesos, y dura aproximadamente unos 45 minutos. Estas reuniones también son de utilidad para hacer alguna rendición de cuentas, ¿sí? Yo a lo largo del tiempo voy pasando rendiciones de cuenta, por qué un activo sube, por qué un activo baja, qué le pasa al mercado, por qué las cosas están como están, pero hay gente que no tiene tiempo de leer esos informes, por breves que sean, por lo tanto no están al tanto de cómo van sus inversiones. Si esta es tu situación, cada 6 meses o cada un año, ya que son carteras de largo plazo, no tiene sentido hacerlo antes, podemos coordinar una consulta con el fin de analizar tu cartera puntual y ponerte al día de por qué la cartera está, cómo está el mercado, a qué activos le va bien y a qué activos le va mal, ¿sí? Y también es una oportunidad para evacuar toda duda que tengas respecto a la evolución de tus inversiones. Obviamente te puedo hacer una rendición precisa y clara porque todas las carteras las armo por igual, siguiendo el modelo de cartera permanente que estoy presentando aquí. Bien, tengan en cuenta que se puede cambiar de propuesta una vez que se haya comenzado. Por ejemplo, comencé con la cuenta administrada, aprendí por mi cuenta, me capacité, me siento con confianza para continuar el armado de la cartera yo, me paso a la propuesta 2. O a la inversa, comencé con la propuesta 2, comencé armando mi cartera, pero por cuestiones de trabajo no tengo tiempo, entonces paso a la propuesta 1, ¿sí? Es flexible. Tengan presente que, bueno, en materia de soporte, si yo no me encuentro, siempre tienen el contacto con la casa de bolsa para que alguien los asista por cualquier problema que tengan. Y en materia de rendición de cuentas, como les comenté, si bien se brinda material para ir actualizando la evolución de las inversiones, si no tienen tiempo, se puede coordinar una consulta privada para hacer una rendición personalizada. Obviamente esa consulta se cobra porque es un tiempo extra que tengo que poner. Y bueno, también hay situaciones que se pueden presentar, solicitar un cambio de asesor
Si ya tienen cuenta en Balance, en PPI o en InView, bueno, se analiza y se ve si es factible. También tengan en cuenta que pueden hacer transferencias de títulos de un broker a otro. Algunos brokers cobran por hacer esta transferencia de títulos. Se pasan los pasos sobre cómo proceder. Y en el caso de argentinos que estén trabajando en el exterior y quieren armar una cuenta de inversión en Argentina, también se puede hacer, ¿sí? Se analiza con qué banco están en el exterior y en base a eso se procede a abrir una cuenta acá y a transferir desde el exterior a Argentina para comenzar a armar una cartera de inversiones, ¿sí? También se elaboró una presentación sobre cómo y por qué invertir en la bolsa, una guía fácil para principiantes. El enlace también está en la descripción de esta presentación. Bien, y para ir cerrando, para que ninguno de los dos pierda su tiempo, la propuesta no está dirigida a los siguientes perfiles: inversores cortoplacistas que desean hacer dinero en unos pocos meses o utilizar la bolsa para llegar a fin de mes, personas interesadas en hacer trading o invertir en criptomonedas, ya se comentó por qué no utilizo este tipo de inversiones, quienes no puedan comprometerse a inmovilizar el capital a invertir, aquellos que dicen tengo un dinero pero puede que lo llegue a necesitar, no hay mucho que pueda hacer por vos, interrumpir una inversión conlleva un riesgo, ¿sí? Si crees que existe alguien que te puede decir qué inversión subirá de precio en los próximos días, yo no te puedo ayudar, yo no tengo la capacidad de adivinar el futuro y si alguien la tuviera sería millonario, ¿sí? Pero bueno, no obstante, hay mucha gente hurgando por la web, alguien que le puede decir cuál es la acción o el bono que va a subir. Personas que buscan propuestas gratuitas o bajas comisiones para operar, mi propuesta no le va a servir. Y personas que no puedan justificar sus ingresos o que no cumplan con alguno de los requisitos que se mencionaron, ¿sí? Tener una cuenta bancaria en pesos y en dólares, ser mayor de edad, tener DNI, etc. Bueno, y esto ha sido todo. La idea aquí fue ilustrar de la manera más amplia posible todo el esquema de cartera, abordando inquietudes que suelen surgir. Les dejo nuevamente mis datos de contacto por si desean acceder a una cuenta asesorada o una cuenta administrada. Y recuerden que la finalidad de tener un método de inversión es para organizar nuestras inversiones a lo largo del tiempo y tener criterio propio para definir en qué invertir nuestros ahorros. Les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en la próxima presentación.